Los productores. Los artesanos del sonido traspasan el cristal de cabina para debatir ideas de todas esas cosas que caben en un programa de radio. Los productores. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una emisión más de Los Productores. Son las 3 de la tarde con 3 minutos, hoy es martes 5 de febrero de 2019. Ayer hubo un puente, estuvo bonito, estuvo rico, quién sabe por qué, pero hubo un puente, ¿no? Porque se supone que estamos celebrando o recordando o conmemorando o pensando y reflexionando sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 17. Del 17, y me da la impresión de que es un tema del que pues ya nadie habla, ¿no? Nadie se acuerda de eso. Hay temas más importantes, y si nosotros hemos partido aquí del análisis, concluyendo, entre otras cosas, que uno de los grandes problemas es el desconocimiento de la ley, pues si no sabemos de qué trata o de qué va la Constitución Política, pues entonces menos vamos a saber cómo funciona un sistema de impartición de justicia tan imperfecto como el de nuestro país. Y es tan imperfecto que ha permitido el Estado, el sistema de impartición de justicia, la estructura como la conocemos de este país, es tan imperfecta que permite que lleguemos al peor de los crímenes, que lleguemos al asesinato, y peor aún, que lleguemos al feminicidio, que lleguemos a violentar la seguridad, la integridad, no solo de las mujeres que son atacadas en la calle o en su casa, sino que rompemos y terminamos de descoser el tejido social que pues bastantes problemas nos ha traído. De ahí que la situación actual que vive nuestro país pues no es nada boyante, no es para nada positiva, tampoco se trata de ser derrotista y escandaloso, pero sí tenemos que analizar el conflicto y tenemos que entender dónde hay una situación en la que debemos poner atención y sobre todo trabajar al respecto para encontrar soluciones, para encontrar consenso, para encontrar soluciones y resolver, ¿no? Desarrollar, avanzar. Esta tarde les saludo a nombre de todos los que hacen posible este programa: Araceli Piña, Ricardo Silva, Edgar Cruz y Pedro Manzano. Están aquí para platicar de este tema tan doloroso, tan complejo, que a veces, pues ahí está, y hablamos de él y se toca en los medios de comunicación y la gente dice, qué barbaridad, qué inseguridad la que vivimos en este país, ya no se puede ni salir. Pero al final todos tenemos la necesidad de salir a la calle, de trabajar, de encontrarnos con nuestra familia, de divertirnos, de simple y sencillamente de transitar. Y parece que el feminicidio en México pues es un fenómeno que nos va componiendo, que va siendo un ingrediente más de esta sociedad. Es decir, la sociedad mexicana es lo que es gracias a temas como el feminicidio, cosa que me parece tremenda, ¿no? Tremenda, peligrosa, yo diría incluso, pues la podría calificar hasta de delirante, no lo sé, alucinante. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos como siempre. Pues ahí está el tema puesto sobre la mesa y hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Cómo ha venido dándose el feminicidio, cuál es el estado actual de las cosas y qué papel estamos jugando los diferentes entes que conformamos esta sociedad. Sí. Edgar Cruz, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es dolorosísimo, es doloroso que las mujeres, que el ser humano en general sufra violencia y en manos de otro ser humano. Desde luego el tema de los feminicidios en México es de verdad muy grave. Y sin restarle importancia, también quiero decir que el homicidio masculino también es muy importante. Sí, claro. Hay 40,000 desaparecidos sin ser encontrados, sin ser identificados. Hay 20,000 cuerpos por ahí en alguna morgue que no han sido identificados. Hay 120,000 muertos en este periodo, como dicen, neoliberal, y la mayoría son hombres. Eso nos habla, en el equilibrio de las cosas, de una violencia entre hombres muy fuerte y de una violencia de los hombres, sobre todo de los hombres, para las mujeres. Es decir, eso nos dice que
el animal más pacífico es la mujer, ¿no? Que el animal hombre es mucho más violento. Yo creo que hay estudios antropológicos muy profundos sobre el comportamiento del ser humano, ¿no? Sobre el comportamiento del hombre, sobre todo. Me acuerdo de hace muchos años Ernest Cassirer, ¿no? Que trata de estudiar la antropología filosófica y nuestro pensamiento, pero también nos habla de una descomposición social. Quienes estudian sistemas complejos, creo que es un gran tema para estudiar la complejidad de la sociedad en la que vivimos y cómo estamos de alguna manera, por cualquier razón, económica, política, social, cultural, inclusive genética o antropológica, nos estamos devorando unos a otros. Uh-huh. Lo que ha ocurrido y está ocurriendo en México parece no tener salida. Es gravísimo lo que está ocurriendo con las mujeres y con los seres humanos, con los niños, con los hombres. Hay un nuevo programa que presentó Alejandro Encinas y pues se ve ambicioso, se ve que tienen ganas de entrarle al tema, pero creo que además de una descomposición social como la hay en México, es un problema profundo del ser humano. Fíjate que tocas un tema muy interesante. Hablas de una sociedad compleja. Inmediatamente me viene a la mente una pregunta y no sé si tengamos la capacidad de responderla. ¿Qué es lo que hace compleja a esta sociedad? ¿Cómo es posible que los seres humanos no podamos entendernos en ese sentido? Que no encontremos esos puntos de unión, esos nodos que nos convierten en una red que funciona, que se comunica y que avanza en términos de un bien común. Yo creo que hay diferentes aspectos, hay ingredientes. Uno que implica, o un área, un conjunto de ingredientes, que son todos los aspectos internos del ser humano, lo que tiene que ver con la naturaleza humana, lo que Teilhard de Chardin llamaba el fenómeno humano, este ente que está cambiando constantemente desde una perspectiva interna, ética, moral, de naturaleza también animal, racional e irracional. Pero me parece que hay los seres humanos en general, somos más o menos lo mismo. En decenas de miles de años el cerebro humano no ha evolucionado tanto. O sea, no ha cambiado, seguimos siendo lo mismo. Sí, entonces, somos sapiens, sí, desde hace ya algún tiempo, ¿no? Sí, tiene mucho tiempo. Entonces, y no ha habido cambios drásticos, ¿no? Uh-huh. Es decir, no ha habido una evolución considerable, digamos, en ese sentido. Seguimos exactamente igual. Y están los otros elementos, está el componente externo. Uh-huh. El componente externo que ya tiene mucho más que ver con la construcción de la actuación del hombre en su entorno. No sé si me explico. ¿Por qué una sociedad se vuelve compleja? Probablemente porque cada vez va creando más necesidades. No sé, estoy poniendo temas aquí. Sí. Ustedes tendrán otro punto de vista. Desde la perspectiva externa, ¿qué es lo que hace compleja a una sociedad? ¿Por qué tenemos que llegar al grado crítico como lo tuvimos alguna vez en Chihuahua, en Ciudad Juárez? Los casos de feminicidio que nos hicieron famosos internacionalmente, ¿no? Sí. Y que hoy sigue siendo... Las mujeres de Juárez. Las mujeres de Juárez, por mencionar un elemento o un punto, un momento emblemático en la historia de México, más todo lo que estamos viviendo ahora. Seguimos ocupando un glorioso tercer lugar en lo que se refiere a trata de personas, y en la trata de personas también hay feminicidio, también hay asesinato de mujeres en términos violentos. Ahora, en la dinámica cotidiana también hay feminicidio, porque el feminicidio tiene implicaciones sexuales, ¿no? Tiene implicaciones de dominación. No es necesariamente un cuate que asalta y te mata porque no le diste tu dinero, sino hay otro tipo de componentes para que se pueda denominar feminicidio, y creo que esto es muy importante, ¿no? No es feminicida el que, insisto, el que asalta en la calle y te da un balazo o te da una cuchillada por quitarte tu dinero, sino el que tiene ya otras implicaciones de tipo sexual y de género, poder y de género, ¿no? Sí. De género. Entonces, no acabo de entender por qué, y a lo mejor parece ingenua la pregunta, pero espero que no lo sea. ¿Qué es lo que hace tan compleja la sociedad? ¿Qué pasan estas cosas? Que el hombre asesina a la mujer. Que como lo acabas de distinguir, Edgar, que hay un animal que es más bueno que el otro, o que es menos malo que el otro, ¿no? Sí, la mujer. Sí, la mujer. Sí. Entonces, es menos violenta, sí. Sí, estoy tratando de entender ese fenómeno. Sí, digo, podemos ir, desde luego,
creo que vamos a llegar a eso, al terreno de lo cotidiano, de lo que sabemos hoy, del presente, pero yo sí insisto que es importante encontrar el fondo antropológico del asunto. Para responder algo sobre tu pregunta, muy sencillo, en un mapa muy sencillo antropológico social, bueno, pues sí, el orden social, que lo hace complejo, que lo hace una estructura, es partiendo primero del individuo, que digamos procrea con una mujer, un hombre con una mujer, y de ahí viene la prole para formar eso que se llama la familia, que empieza el sistema mucho más complejo de dos individuos formando una prole en común, para luego convertirse en una aldea, es decir, un grupo, en un grupo, familias, una familia de familias, ¿no? Y a su vez las aldeas, que es un grupo de aldeas, y luego viene toda una relación económica, política, social, donde ya la cosa se vuelve muy compleja porque empiezan los intereses económicos, los intereses de supremacía, de competencia y de dominación de una familia para la otra, y el macho sobreponiéndose a la mujer para tener el control absoluto y el dominio de esa familia o de una aldea o de las aldeas, ¿no? Y la mujer siempre en un estado mucho más pasivo, como eso, como una mujer que da la vida, que procrea, que cuida a la prole, ¿no? Quizá tenga que ver mucho con eso, y a donde hemos llegado hoy, con cosas tan bestiales como las del monstruo de Ecatepec, no lo puedes entender de otra manera. Si el hombre aquel no es un demente, no está mal de sus facultades y lo planea inteligentemente, tiene que haber forzosamente un rasgo primigenio antropológico de dominio a la hembra, a la mujer, y de avasallamiento y de propinarle heridas para su satisfacción. Yo creo, sí, probablemente sí haya muchos elementos ahí que nos ayuden a definir esta pregunta que hacía al principio de qué es lo que hace tan compleja la sociedad. Pero creo que arrancaste capítulos adelante, mi querido Edgar, sí, en ese sentido. O sea, arrancaste capítulos muy adelante de esta historia. No sé, yo todavía tengo otra esperanza y pienso, o sea, ¿por qué necesariamente hemos aceptado esta idea de que el hombre tiene que dominar, o de que el hombre empezó dominando a la mujer? Cuando, si vamos a ese nivel, mucho antes de que existieran las religiones como las conocemos, la primera concepción que se tuvo de un ser superior, de un ser que daba la vida, de un ser al que se le debía todo el reconocimiento, el agradecimiento y la ceremonia, era precisamente una mujer. Las primeras manifestaciones de Dios, grandiosa madre, comprobado, es una mujer, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se empieza a torcer y a romper eso? Pero bueno, el caso no es empezar tan lejos, porque si no, no vamos a poder llegar a la actualidad. Está en la línea ya y nos acompaña Frida Guerrera. Frida Guerrera es cronista del feminicidio en México y es autora del libro Ni una más. Frida, buenas tardes, gracias por tomar la llamada, bienvenida a Los Productores. Hola a todos, buenas tardes, gracias y a la orden. Frida, pues aquí estamos tratando de entender cuál es el estado ahora de este tema, en dónde nos encontramos. ¿Ha habido avances, no ha habido avances? ¿Cómo ha evolucionado, si es que lo ha hecho, la sensibilidad tanto de la sociedad como de las organizaciones encargadas de la impartición de justicia y todo el aparato de Estado para mejorar en lo que se refiere al tema del feminicidio? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo va? ¿En qué estamos en esta crónica que tú has estado haciendo? Mira, creo que hay sensibilidad de parte de la sociedad. Todavía falta muchísimo, obviamente, cuando nosotros iniciamos a esta fecha sí ha habido avances. Sin embargo, pues por parte de las autoridades seguimos viendo estos vacíos legales, estos vacíos de sensibilidad, esta falta de respuesta, como que intentan hacer algo y no saben todavía por dónde. A mí me preocupó particularmente ayer que fui a cubrir la conferencia de mañanera del presidente, donde se supone se iba a hablar del feminicidio y de la desaparición, y donde solamente se presenta el plan estratégico para combatir el tema de los desaparecidos. Pero cuando hago el cuestionamiento de cuándo se va a presentar este plan, pues para combatir el tema del feminicidio, me dicen que la próxima semana,
Me hablan de homicidios de mujeres, no de feminicidios. Muy tajantemente el subsecretario de Derechos Humanos me dice se está poniendo atención al tema de homicidios de mujeres y crímenes de odio, pero vamos a presentar la próxima semana el plan, ¿no? Sí. Le cuestiono yo si se ha entrevistado con las familias que son finalmente las que viven estos procesos de infiernos en investigar, en estar atrás, revictimizadas completamente todo el tiempo. Me dicen que sí, y yo no entendí porque si se supone que ya va a haber un plan, debieron de haberse ya entrevistado con la mayoría de las familias y desgraciadamente, por lo menos las que nosotros acompañamos, no. Creo que todavía no hay ni siquiera por dónde, no alcanzan a vislumbrar por dónde cuando hay elementos y hay documentos, ejes que se pueden tomar. Tan solo las últimas recomendaciones que hace la CEDAW en julio del 2018 y también la sentencia Mariana Lima, que es pues una parte importantísima otorgada por la Suprema Corte de Justicia en el 2015 para que todo asesinato violento de una mujer en este país sea investigado con perspectiva de género, y pues no los están tomando tampoco muy en cuenta, o no sabemos, no nos han dicho. Creo que nos falta mucho, todavía nos falta muchísimo. Frida, muy buenas tardes, te saluda Pedro Manzano. ¿Por qué es importante que los feminicidios sean tipificados y que los rija una sola ley estatal? Y por otra parte, ¿por qué los feminicidios son catalogados como homicidios dolosos? Hola Pedro, mira, ¿por qué es importante que le digamos a las cosas por su nombre? Finalmente, pues mujeres que han trabajado el tema muchísimo, hace más de 25 años que se ha estado tomando este tema, queriendo poner este nombre, precisamente porque a estas mujeres las asesinan por el simple hecho de ser mujeres, a niñas que son violadas y son asesinadas por el simple hecho de que son mujeres y de que hay una cierta vulnerabilidad. Sí creo que es importante que lo mencionemos como es, porque las cosas no existen si no se mencionan. Es feminicidio porque lo han luchado muchísimo, porque Marcela Lagarde logró, después de también muchos años y muchas estar buscando legislar el tema, que se pudiera nombrar a las cosas por su nombre. ¿Por qué los catalogan ellos más como homicidios? Porque pues no deberían. Cuando han firmado, el Estado mexicano firmó un protocolo, el protocolo latinoamericano ha firmado tratados internacionales referente a la eliminación de la violencia a las mujeres, a tratar los temas, el tema de feminicidio, el tema de desaparición de mujeres con esta perspectiva de género, y pues desgraciadamente pues no existe, ¿no? Para ellos, ¿qué es un feminicidio? Que la mujer haya tenido amenazas previas, que haya sufrido violencia por parte de parejas o exparejas, que se ha encontrado su cuerpo, se ha exhibido en la vía pública, que si nos vamos a la mayoría de los feminicidios en el país, prácticamente casi todas son exhibidas en vías públicas, que haya sufrido heridas infamantes, que haya sido desaparecida el tiempo que haya sido desaparecida. Y nosotros nos basamos en esos puntos, tan solo en algunos de esos puntos, para catalogarlos como tal en estas documentaciones hemerográficas que hacemos, y que lamentablemente sabemos que no son los únicos casos porque no se documentan todos. Y las autoridades pues se basan en que si tenía o no tenía una relación con el individuo, que no la conocía, que no sufría violencia, o sea, una serie de cosas que pues no tendrían ni por qué estar siendo cuestionadas por ellos, cuando, nuevamente te comento, han firmado tratados internacionales donde está señalado claramente, donde la Suprema Corte de Justicia dice todo asesinato violento de una mujer tiene que ser investigado con perspectiva de género, y pues lamentablemente no sucede. Ha estado sucediendo algo muy curioso, de que el único estado que realmente lo está haciendo es el estado de Nuevo León. Es el único que sí le da datos claros, así a todos los asesinatos violentos de mujeres los investiga con perspectiva de género, y es por eso que se alarman cuando dicen que Nuevo León es el que más feminicidios tiene. Pues sí, porque es el único que realmente está documentando y está diciendo lo que está sucediendo con el tema de los feminicidios en su estado, ¿no? Entonces,
Yo creo que conforme las mismas autoridades estatales vayan dando estos datos, que consideren de verdad todo asesinato violento de una mujer con perspectiva de género, las cosas van a empezar a cambiar y vamos a empezar a entender todos como sociedad que el tema es realmente grave. Frida, ¿hay algún, por lo que estás diciendo me parece que es un terreno muy ambiguo y muy amplio, digamos, pero ¿hay un perfil del feminicida? Es decir, porque tú estás diciendo que tiene que ser, bueno, no que tiene, pues, pero tiene que ser un asesinato violento con perspectiva de género, que los cuerpos de las víctimas queden expuestos, en su mayoría esos son los ingredientes que denotan o que denominan o que generan que se denomine así un feminicidio, pero entonces ¿hay un perfil o no? Porque aquí pareciera que los responsables casi siempre son hombres cercanos a las mujeres, necesariamente hombres. No sé, te pregunto, ¿existe una definición, un perfil? No, desgraciadamente no, puede ser cualquiera. Ajá. No están locos, porque mucha gente los maneja así como están locos, están enfermos, ¿no? Claro. O sea, puede ser cualquiera, puede ser, lo vimos el 1 de febrero, que es uno de los últimos feminicidios en el Estado de México, el de Vanessa Ruiz, Uh-huh. que se subió a una combi justo cuando estaban marchando las mujeres en la Ciudad de México pidiendo esta protección, exigiendo un alto al feminicidio, al acoso. Esta niña se sube a una combi y el chofer de la combi junto con otro individuo deciden violarla y asesinarla. Entonces, puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque lo vemos tan solo en el primer feminicidio que ocurrió este año documentado, que fue el de una niña de 9 años que salió a prender cohetes el día de Año Nuevo y que su cuerpo fue encontrado a unos pasos de su casa por un vecino. Entonces, puede ser cualquiera, puede ser el padrastro, puede ser el vecino, puede ser, no sé, te regreso el tiempo al 2017, donde Mariana Jocelyn, una chica de 19 años, salió a comprar huevo y jamón a la tienda a no más de 50 metros de su casa, de un fraccionamiento cuidado, privado, donde solamente caminó a la esquina a comprar huevo y ya no regresó y fue encontrado el cuerpo de Marianita al siguiente día en una carnicería, al lado de la tienda. Entonces, es probablemente un tema de oportunidad, Frida. Claro, puede ser cualquiera, en casa, fuera de casa, el chofer, el vecino, el que te está vigilando, porque hay predadores que están vigilando, sobre todo a las chiquitas. Ahorita tan solo el último feminicidio infantil lo están reportando el día de hoy en Michoacán, una niña de 11 años que estaba desaparecida y que fue encontrada pues en casa de un familiar, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente el acceso de los agresores son gente muy cercana a los círculos familiares, pero también hay predadores que están vigilantes y que están viendo en qué momento pues atacan a la presa, ¿no? Sí, Frida, efectivamente, en ese tenor y en ese tono, porque dices que hay, pues, así depredadores, ¿no? Desde luego que lo urgente es el aparato preventivo, la legislación, los procesos, la pena, procesos con personal especializado, pero la gran pregunta que creo que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es? ¿Qué ocurre? Y aquí los estudios sociales son muy importantes, hacer el estudio antropológico, porque si no, por más preventivo, por más legislación, penas, procesos, gente especializada en las entrevistas, esto no va a parar. Así es. Mira, yo creo que sí es un caldo de cultivo que se ha generado. Obviamente, como lo hemos dicho en otros momentos, el feminicidio no es un tema nuevo, es un tema que se ha pues ido acrecentando conforme han pasado los años. México completo se convirtió en Ciudad Juárez, ¿no? Sí. Todo el país. Y no nos dimos cuenta que en qué momento creció tanto toda esta situación. Sí creo que tiene que ver con esta, cuando se abre la puerta a la impunidad, cuando se declara esta guerra al narco donde no había pues capacidad para de verdad enfrentar lo que habían abierto, ahí esa puerta dio pie a muchas situaciones. ¿Por qué? Porque muchos de estos en feminicidios estaban siendo cometidos en nombre de la delincuencia organizada, y como que ser de la delincuencia organizada no implica que se investiguen, ¿no? Sí.
Cuando nosotros empezamos primero a documentar el tema y después ya a contar las historias de estas mujeres y niñas asesinadas, nos damos cuenta que muchos de estos feminicidios donde las destazan o donde las queman y dejan hasta mensajes en tambos o cosas así, son parejas o exparejas, ¿no? Entonces, ahí fue donde empezó como que se abrió la puerta a muchas cosas. También está el tema de la sociedad. Crecimos ya, no sé, te puedo decir que de 3 generaciones para atrás, gente o jóvenes sin consecuencias, sin límites, generaciones que empezaron a crecer solos, donde ya tampoco además había tolerancia a la frustración, ya se convirtieron en chavos que responden a la inmediatez, y que yo hace un par de semanas hacía una reflexión precisamente con lo que se vivió en Tlahuelilpan, y cómo nos muestra como la sociedad que somos, la sociedad llena de inmediatez, llena de responder a nuestra satisfacción sin pensar en consecuencias, y eso precisamente es lo que sucede. No es en su mayoría, pero la mayoría de los feminicidas son jóvenes. Sí. Tenemos casos de niños de Monclova, Coahuila, 2016, un niño de 13 años asesina de más de 32 puñaladas a Diana Lisset, de 11 años, y era inimputable completamente. O sea, esta apología de la violencia es un caldo de cultivo que creo que sí lo hemos generado tanto nosotros como sociedad, y obviamente la respuesta de las autoridades con este mensaje de impunidad, de no hay broncas y asesinas, ahorita con el tema de que quieren reformar el artículo 19, que de verdad es un insulto para las familias y para las víctimas, que pretendan que los feminicidas o los presuntos feminicidas lleven el proceso en libertad, cuando lo primero que hacen es irse. ¿Para qué? Para atacar o asesinar a otra mujer o a otra niña. Sí, que no sea delito grave, ¿verdad? ¿Qué dice el 19? El artículo 19, lo que están pretendiendo ellos es esto, que la prisión no sea oficiosa en el tema del feminicidio. Sí, es que no es delito grave, ¿no? Mira, no deja de ser delito grave, porque todos los estados lo tienen tipificado. O sea, sí asusta cuando no lo quieren poner como en el orden federal. Pero no deja de ser grave, no dejó de ser grave, ni ha dejado de ser grave en ningún momento. Lo están, supuestamente hasta donde he leído, lo están volviendo a impulsar desde el tema de convertirlo en estos delitos graves a nivel federal, pero lo más delicado ahorita es el tema de que quieran hacer esta reforma al artículo 19, donde no haya prisión preventiva para estos individuos, y que de verdad tenemos casos donde un sujeto que ya asesinó, Hermosillo, Sonora, 2012, asesina a una chica, la deja asesinada en el hotel, se desplaza el sujeto a Michoacán, en Uruapan, y en el 2017 viola y asesina a Stephanie Rubí, de 13 años. Entonces, eso es lo que no queremos que suceda, y si ellos hacen esta reforma, imagínate el mensaje devastador que va a haber para las familias, porque entonces todos van a buscar el amparo para salir de prisión, o todos los que cometan un delito de estos pues van a irse, ¿no? Simple y sencillamente les van a requerir para decirles ustedes el presunto y puede andar en libertad, no hay problema, ¿no? Frida, en tu libro Ni una más del 2016, tú documentas 1,559 feminicidios, de los cuales 1,155 de estos casos no tenemos aún responsables ni detenidos. ¿Cómo interpretas esta ausencia de aplicación de la ley y cómo interpretas esta actitud? No sé si se deba a que las autoridades tengan una posición misógina a este respecto. ¿Cómo interpretas no aplicación de la ley o no estas investigaciones, este seguimiento que lleve a la aprehensión de estos delincuentes, asesinos? Mira, sí creo que hay un tema de dejadez, de no interés, ¿no? Porque te puedo poner un ejemplo del Estado de México. Tenemos un caso del 2015 donde la chica fue asesinada, desaparecida y encontrada asesinada un par de días después. A la madre le notifican prácticamente a los 3 días de que habían encontrado a una chamaca, así se lo dijeron, a una chamaca, y que fuera a verla a ver si era su hija, ¿no? Se levanta el cuerpo, a la mamá le entregan pues a su hija ya en su caja y todo, y se le ocurre a la mamá levantar la caja y ver la ropa de la niña. La ropa se supone que en la carpeta estaba integrada, y no es cierto, no estaba integrada. Entonces,
ese tipo de omisiones hace que haya fallas, que haya vacíos y que no encuentren las pruebas necesarias para agarrar a los responsables. Creo que sí es un tema de que no les importa. Pueden, mira, y lo he dicho y se los comento así, yo sí lo he dicho así, sí podemos tener alertas de género. Ahorita todo el mundo está la mitad del país tiene alerta de género. ¿Y de qué sirve? No sirven para nada. ¿Por qué? Porque no las aplican. ¿Por qué? Porque no hay capacitación a jueces, no hay capacitación a policías, que ni municipales ni los encargados del tema. Hay muy poca gente capaz en el tema del feminicidio en todo el país. Yo te puedo contar con una mano a las personas que particularmente conozco que trabajan en el tema y que son muy pocas, muy pocas. Y lamentablemente, mientras no haya esta capacitación a jueces, a policías, a ministerios públicos, pues esto no va a parar. Podemos tener una alerta nacional y ponernos a gritar y a ponernos felices todas porque tenemos alerta nacional, pero si no la aplican, si no capacitan a la gente, si no hay esta perspectiva de género, si no hay el interés siquiera de poner una cédula de búsqueda, y que prácticamente nosotros como comunicadores, como defensores, nos tenemos que convertir en ese enlace de petición para que pongan cédulas. Imagínate toda la gente que no conoce a los activistas, que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Nosotros tuvimos un caso el pasado diciembre, donde unos padres me buscan en noviembre del 2018 para decirme: Frida, mi hija se desapareció el 15 de mayo, no me pusieron la cédula de búsqueda, no me quisieron tomar la denuncia hasta el 16 de julio, aproximadamente a principios de agosto nos dicen que hay 3 cuerpos en la fosa común y 3 cuerpos en el CEMEFO, y que parece ser que el de mi hija es uno de los que está en la fosa. Les hacen las pruebas de ADN. Cuando les dan a conocer que su hija sí está en la fosa común, les dicen: regresen 7 o 5 años a ver si se la devolvemos. Cuando las omisiones fueron del Estado, cuando quienes cometieron los errores fueron ellos, tuvimos que hacer una serie de peticiones a la frente del Estado de México para que el 12 de diciembre le regresaran el cuerpo de Jimena a sus padres, y entonces se la llevaran a su lugar, a su tumba. Y que es bien triste, porque además de todo para ellos fue una fiesta que su hija regresara, aunque fuera a la tumba, pero que supieran dónde estaba. O sea, si no hay esa capacidad de sensibilizar a sus agentes ministeriales, a sus ministerios públicos, a sus jueces, pues no vamos a cambiar, y esto va a crecer. Y dicho por médicos forenses que se dedican a esto, la hazaña, y así lo han dicho, la hazaña, Frida, me asusta. Yo me dedico a la medicina hace tantos años y ya la hazaña con la que están asesinando a las mujeres es cada vez mayor, y me asusta porque esto no se va a parar. Frida, se dice que se le ha señalado, se ha criticado el papel del Estado, se le ha calificado de mudo y ciego. Esta administración que encabeza Andrés Manuel, ¿cómo ves en este tema los primeros pasos que están dando? ¿Tú cómo ves a esta administración? Mira, pues ya se los comentaba al principio, yo la verdad no he visto mucho interés. Sí, de repente hay como declaraciones, por ejemplo la declaración que hace la secretaria de gobierno, la exministra Sánchez Cordero, con el feminicidio de Giselle, pero habló de un feminicidio. Y ella dice que se iban a encargar, íbamos a estar todos vigilantes, y nos dolió a todos el tema del feminicidio de Giselle, la niña de 11 años que fue asesinada en Chimalhuacán. Pero no es uno, o sea, nosotros ya estamos rebasando los 160 feminicidios en lo que va del 2019. Y yo la verdad no veo interés. Ayer, en la respuesta que a mí me dieron, en la molestia que observé, me preocupó. En octubre del 2018, el subsecretario de Derechos Humanos nos recibió a nosotros, a una familia que yo acompaño, que son Voces de la Ausencia, nos recibió en sus oficinas y nos dijo que tan pronto tomaran el cargo iban a empezar a buscarnos, que nos iban a llamar, y es tiempo de que a nosotros nos han llamado. Yo ya empecé a ponerle en Twitter, pues que estoy esperando su contacto, ya le mandé mensajes de WhatsApp y no hay interés, y no porque sea para mí, para las familias. Pues cada vez que hay un contacto con estas personas, con estas autoridades, el día de hoy tenemos una reunión con la Procuradora de la Ciudad de México, y familias que se han quedado ahí olvidadas, les doy los contactos. O sea, yo no me quedo con los números telefónicos para que ellos justamente busquen a estas familias. Desgraciadamente yo hasta ahorita no le he visto mayor interés, más que el que de repente alguien les pregunta, o cuando algún tema del feminicidio es
alarmante para los medios, entonces sí hacen eco. La pregunta de ayer fue muy clara, fue muy directa y únicamente la hice yo. No hubo eco por nadie más. ¿Qué te respondió Alejandro Encinas? Pues me dijo que la próxima semana iban a presentar el plan estratégico del tema del feminicidio. No dijo el día. Dijo que estaban muy pendientes del tema de los homicidios de mujeres y crímenes de odio, así, y eso es preocupante. Y yo le cuestioné que si se iba a entrevistar con todas las familias. Me dijo que sí, que me quedara muy claro que para ellos no existían víctimas de primera ni de segunda, sí, ni organismos de primera ni de segunda, y que se iba a hablar con todos los actores. Perdón. Nosotros nos ha costado trabajo estar posicionando el tema, y no digo que yo lo haga, y lo hemos dicho 1000 veces, no descubrimos el hilo negro, solo nos unimos a estas miles de voces, a esta necesidad de que el tema se viera, pero a nosotros particularmente no nos han buscado, ni a las familias que nosotros acompañamos, y te puedo hablar que son más de 70 familias que no han tenido contacto con las autoridades federales. No, y ustedes que conocen el tema, que tienen el termómetro, deberían ser las primeras invitadas a las reuniones para que les digan cómo está el asunto. Son quienes realmente han estado cerca, no solo de las víctimas, sino que han dado seguimiento. Sí, lamentablemente también ahí hay un tema de egos, y así tal cual lo digo, y en mi libro lo manejo también claramente, hay un tema de egos, donde pareciera que es una lucha de poderes de organismos o de activistas, cuando no debería de ser así. O sea, las familias tienen que ser las escuchadas, nosotras las acompañamos, yo con mi pluma trato de crear sensibilidad, hemos tratado de que el tema se vea, de que haya más conciencia por parte de la sociedad, pero hay un tema de egos que si se sigue monopolizando el tema del feminicidio en un solo organismo, pues esto va a seguir igual para el resto de las familias, que no son acompañadas por este organismo o por otros organismos o por activistas, como es el caso de su servidora, que por lo único que hacemos no es nuestro trabajo. Yo debería de seguir escribiendo historias, debería de seguir haciendo mi trabajo como comunicadora, pero la misma situación nos va obligando a acompañarlas, a aprender un poco de leyes, a leer un poco más de qué es la CEDAW, para qué sirve, para qué las recomendaciones, para qué la sentencia Mariana Lima, para qué la Ley General de Víctimas. O sea, nos tenemos que ir como empapando de estos temas para ir acompañando a estas familias que deben de ser atendidas por ellos, no nosotros. Entonces creo que una de las recomendaciones de la CEDAW del 2018 claramente dice que se debe empoderar a las familias, no a los organismos, no a las activistas. Es con las familias, pero no lo están tomando en cuenta. Frida Guerrera, cronista del feminicidio en México y autora del libro Ni Una Más. Vamos a seguirle dando, evidentemente, espacio a este tema. Estaremos dándole seguimiento con mucha atención. Es un tema sensible que tiene, como todos, muchas aristas y que hay que profundizar mucho más en ellos. Por lo pronto, Frida, muchas gracias por tomar la llamada. Seguimos en contacto. Les agradezco infinitamente a ustedes y sí, yo creo que mientras más espacios se abran, sobre todo también para que escuchen a las familias, para que se pueda entrevistar este dolor, estos infiernos, la gente va a ir tomando muchísimo más conciencia de lo que está sucediendo con ellos. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Frida. A ustedes. Frida Gracias. Guerrera esta tarde aquí en Los Productores. Son las 3 de la tarde con 40 minutos. Vamos a tener otra llamada telefónica. Antes, un mensaje de Ana Eugenia Roel, que nos escribe a través de Facebook. Presente con ustedes, gracias por este importantísimo tema. Muy importante combatir por todos los medios este delito que se ha acrecentado contra más mujeres, pero no menos importante, por supuesto, atentar contra cualquier ser vivo. Replicar este mensaje contra este delito por todos los medios, alzar todas las voces posibles para que algún día regresemos a la paz que nuestro hermoso país necesita. Tenemos de todo para vivir en paz y prosperidad. Y luego dice, debemos buscar las raíces de este problema, ir al origen de estos delitos. ¿Qué pasa en la mente de estos delincuentes que les lleva a atacar a las niñas y a las mujeres? Tenemos, para continuar con el tema, tenemos en la línea a María Salguero. Ella es la creadora del mapa de los feminicidios en México.
vamos a tratar de entender cuál es la visión que tiene, vamos a tratar de entender cómo se ha distribuido esta actividad y este fenómeno social que tanto daño está causando, que tanta inestabilidad está causando y que ocupa la atención y la energía de muchos personajes, de muchos individuos, de muchas instituciones, y en lugar de que estemos avanzando en términos de desarrollo, tenemos que avanzar en términos de defendernos de nosotros mismos, de la sociedad, de los hombres contra las mujeres. Total que es una descomposición que parece que no habíamos visto en mucho tiempo. María Salguero, buenas tardes, gracias por tomar la llamada, bienvenida a Los Productores. Hola, buenas tardes y un abrazo a ustedes y a su auditorio. María, ¿quieres hablarnos un poco de este mapa de los feminicidios en México? ¿Qué puede leer la gente al revisar este mapa? Pues mira, los datos los tengo categorizados, lo consultas en feminicidios.mx, consultas el rango de edad de las víctimas, la relación con el agresor, la situación legal del agresor, pero también hay otros datos, ¿no? Las formas en que fueron asesinadas, cómo encuentran las condiciones en que encuentran los cuerpos, los lugares donde los encuentran, porque esto nos habla mucho del delito, las encuentran en espacios abiertos, por lo general, y también las tipificaciones. Viene la tipificación, si fue un asesinato violento o una muerte, y también ya viene si... María, ya estoy incluyendo si viene el sello de la delincuencia organizada, porque es algo que no se había hablado en el feminicidio en México. Claro. María, perdón que te interrumpa. ¿Estás en el altavoz de tu teléfono? Es que no te escuchamos con mucho eco y no se alcanza a entender bien. ¿Ahora sí ya me escuchan? Eso, te agradezco muchísimo, muy amable. Bien, ¿qué lectura haces tú? Dices que ahora se suma un ingrediente más, que es el de la participación del crimen organizado. ¿Hay alguna diferencia entre el crimen perpetrado por un individuo en lo particular cercano a la víctima o no, frente a el crimen organizado, que pudiera tener también una estrategia para cometer este tipo de actos? ¿Por qué cometería el crimen organizado feminicidios cuando hay un ingrediente de violencia, de cercanía y de género ahí involucrado? También en algunos casos, por ejemplo, muchas mujeres son ejecutadas con su pareja sentimental, y una forma de hacer daño al enemigo es asesinando a sus parejas. De hecho, es un patrón que tiene identificado la Organización de las Naciones Unidas, que se ha dado en países de conflicto armado en América Latina, y se da en México, se da en estados como Guanajuato con las pugnas del Huachicol, se da en Baja California, se da en Guerrero, se da en Chihuahua, se da en Jalisco, también en Michoacán y en varios estados con presencia de crimen organizado. O sea, ya nos estamos metiendo con las novias y con las mamás. Sí, de hecho, por ejemplo, en Zacatecas en 2017 no lograron asesinar a un director de la Secretaría de Seguridad Pública. A los 8 días fueron a asesinar a su esposa. Claro, sí se ha visto en el narcotráfico muchísimo. María, el mapa es fundamental para entender el fenómeno, ¿no? Es fundamental y debería estar muy tomado por los organismos de gobierno, no solo en México, sino en el mundo, casi hacer un mapa mundial. Yo siempre he dicho que lo que nos hace falta en el país es ciencia, que seamos un país en serio. Aquí se hacen falta los sociólogos, los psiquiatras, los historiadores, los biólogos, los abogados, pero tú tienes ya un mapa, que esto, insisto, es fundamental. Quiero preguntarte, ¿hay alguna inclinación por alguna clase social o no? Pues hay de todo, pero por ejemplo sí hay vulnerabilidad en muchas de las víctimas. Ajá. Que si se hace un análisis del contexto adecuado a cada víctima y también del lugar donde viven, se podrían crear políticas públicas para minimizar el problema. Sí. Y de hecho sí he tenido acercamiento. Alejandro Encinas me mandó llamar. Ajá, qué bueno. Y yo creo que no sé cuándo nos vayamos a reunir, pero sí estoy interesado. Y también la organización, la Oficina para las Drogas y el Delito de Naciones Unidas también se contactó conmigo, y de hecho ellos están buscando mis datos para un informe que van a presentar. Qué bueno. Tú en este mapa, ¿qué tienes? ¿Qué destacarías? ¿Qué clase social es la más vulnerable? ¿Mujeres entre qué edad? ¿Cuál es la clase social del agresor? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué zonas del país? Etcétera. ¿Qué encontraste como elementos valiosos en el mapa? Pues hay muchas víctimas que viven en zonas de rezago social, los agresores también.
las edades son víctimas muy jóvenes. De hecho, a veces hay indicios de que tuvieron embarazo adolescente las chicas. Ujú. Y que, por ejemplo, en Veracruz hay muchas meseras que, por las edades, chicas de 18 años, con 2 hijos, o 20 años, ya con 3 hijos. Ya cuando ves su historia, que 20 años, 3 hijos, trabajaba en un bar de no muy buena categoría, resulta que dices, sí, esta chica tuvo un embarazo adolescente muy joven y tuvo que dejar la escuela para irse a trabajar Ujú. en estos lugares, ¿no? Sí. Entonces ese tipo de cosas son las que se deben analizar. Por ejemplo, ahorita los estados donde más mujeres han asesinado son estados con presencia de crimen organizado. Estado de México, por ejemplo, tiene 400 mujeres asesinadas. Guanajuato terminó con 326 cuando el año pasado tuvo 171. Baja California tuvo 304, pero el 80% de los asesinatos de mujeres en Baja California se concentran en Tijuana. Y Tijuana es el municipio con más mujeres asesinadas, con 245. Y también se da este contexto de crimen organizado. El mismo subprocurador de allá ha dicho que ellas, en muchos de los casos, ellas no estaban involucradas en temas de delincuencia organizada, pero sí sus parejas sentimentales. Y las mujeres que se han llegado a involucrar en temas de delincuencia organizada, resulta que por cada paquete de metanfetaminas que venden, les pagan entre 20 y 25 pesos. O sea, son cuestiones de desigualdad las que les han llevado a muchas de ellas a involucrarse en estos temas también. Sí. María Salguero, buenas tardes. Buenas En tardes. alguna de las entrevistas que has dado a los distintos medios, me llamó la atención una frase tuya que dices, y la citas en el contexto de cómo llegaste a involucrarte en este trabajo que estás realizando. Decías que ver lo que pasa en tu país te indigna, sin importar la profesión que tengas. ¿Cómo podríamos sensibilizar a nuestra sociedad civil en ese sentido de que seamos más sensibles, y te digo más sensibles con la intención de que lleguemos a acciones concretas como sociedad para de alguna manera frenar, porque los índices siguen subiendo desde 1993 que surgió el tema de las muertas de Juárez, o fue cuando hubo mayor crecimiento? ¿Cómo podemos, desde el punto de vista de la sociedad civil, ante la indiferencia de pasados gobiernos y de autoridades, cómo podemos transmitir esta frase que tú nos comentas? ¿Cómo sensibilizar a esta sociedad civil con miras a acciones concretas? Pues mira, ahorita por ejemplo el caso de los secuestros en el metro, si ven que una chica esté siendo acosada, ayúdenla, ¿no? Den aviso a la policía, toquen un botón de pánico, marquen al 911, pero no la dejen, no, si está peleando con alguien, llamen al 911 o intervengan si pueden. Sobre Si todo, pueden. perdón, te comentaba sobre todo que hay señales, hay primeros indicios, por ejemplo, esta información que ha trascendido en redes sociales, sobre todo de aquellas mujeres que están siendo secuestradas, acosadas en las intermediaciones del metro. Nos debe llamar la atención, ¿no? Porque de alguna manera se está dando como un caldo de cultivo donde se están citando, están saliendo víctimas que han sido, han querido ser secuestradas. De alguna manera, estos son los primeros indicios de que algo está mal, ¿no? Sí, pues de hecho la cantidad de niñas desaparecidas en la Ciudad de México es muy alta. De hecho, en 2 años estaban desaparecidas 600 chicas más o menos, había documentado el observatorio, Ciudad Nacional del Feminicidio. Perdón, sí, te escuchamos. Sí, que de hecho el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó 600 chicas desaparecidas en 2 años. O sea, son muchas, y es que también es la insensibilidad de las autoridades. Tengo el caso de una amiga que tuvo un problema en el metro de acoso y quiso denunciar y no pudo. Desde los mismos policías que le impedían, ella dijo que iba al MP, le dijeron no, la llevaron con el juez cívico, en fin, fue todo un martirio tratar de levantar la denuncia. Y de hecho no fue presentada en el MP, fue presentada en un juez cívico. Oye, María, pero digo, no estoy tratando de entender, porque eso no tiene explicación, pero en general el sistema de impartición de justicia es así. No es necesario que haya un asesinato, simplemente ¿No? para denunciar una
un robo de vehículo, para denunciar un asalto en la calle, para denunciar, es decir, ese es uno de los primeros problemas que hay, ¿no? Para denunciar a un vecino, hablando ya de temas cívicos, hasta para eso hay una cantidad de problemas, de trabas. Pareciera que el mismo sistema está diseñado para eso, para que no llegues, para desestimar, para desincentivar a la víctima y que diga, no tiene caso hacer este esfuerzo, porque además al final la reparación del daño es un tema que ya está muy lejano, ¿no? Es decir, ya difícilmente llegamos a eso, y si lográsemos llegar, no es satisfactorio el resultado. Sí, y es lo que pasa con estas chicas del metro. Muchas de ellas quisieron denunciar, pero como no encajaba en el delito de robo, no les levantaron la denuncia, porque para empezar era eso. Algunas las encajaron en el delito de robo. Ah, caray. Sí, sabes que, María, es que realmente yo estoy pensando, después de escucharte a ti y a Frida, que en realidad es la estructura de país, las instituciones no funcionan. Pues, En realidad es una estructura de país, nos hace falta educación, ciencia, la desigualdad económica, la desigualdad social, donde la mujer ha tenido un papel siempre por debajo. Eso ya no puede seguir ocurriendo. El machismo invisible, el machismo con el que se le educan a los niños, donde se abusa de las niñas desde tempranas edades, con golpes, con injurias, donde los niños tienen privilegios, etcétera. El problema es muy complejo, muy complejo, y que puede, todo el aparato legal puede trabajar, ¿no? Que es un elefante, pero puede trabajar. Pero aún así el problema no se va a frenar mientras no haya instituciones serias, con estructura política, con planeación y con ciencia. Pues de hecho ahorita el gran reto para Andrés Manuel López Obrador es ese, y es que no hay que ir muy lejos. El caso del monstruo de Ecatepec, si desde 2002 hubieran atendido realmente las denuncias, hubieran dado con él, porque él dejó muchas pistas. Dejó el teléfono en la central de abastos solicitando personal para una tienda de regalos, pero también dejó el mismo teléfono porque solicitaba una persona que cuidara a otra persona enferma. El señor dejó pistas, pero Sí. La violencia institucional hizo que no lo aprendieran, y mandó el mensaje de que él podía seguir asesinando porque no iba a haber consecuencias. Y eso es la violencia institucional, porque con las 3 últimas víctimas, a una de ellas le dijeron a la mamá que no era necesario levantarle la alerta Amber porque la bebé con la que iba no corría peligro. 8 días después se la levantaron. Y después de esto, los familiares de las víctimas tenían la georreferenciación y tenían la dirección de dónde estaba el tipo. Fueron con la Policía de Investigación, con el Ministerio Público, y fueron ignoradas. Sí, definitivamente. Yo creo que tenemos que trabajar mucho, y si tú te reúnes con Encinas, pues por favor llévale mi recado, ¿no? De verdad que hace falta estructura, instituciones fuertes, que funcionen. Todo el aparato burocrático tiene que revitalizarse, tiene que profesionalizarse. Son aparatos abandonados en todo sentido, en administración, en economía, en equipo técnico. Bueno, no tienen con qué escribir a veces. Creo que al país se le ha abandonado, y aquí están los efectos de una sociedad que descubre que no funcionan las instituciones y vive con sus propios impulsos. Sí, pues de hecho los familiares de las víctimas son los que investigan, encuentran al agresor, son los que llevan pruebas a los ministerios públicos. Es que no podemos seguir así. Es muy serio, María. De verdad me altera muchísimo, porque somos ciudadanos, somos personas, y estamos en la calle todo el tiempo, indefensos. De verdad es un terror el que vives en la calle. No te mueves con tranquilidad. Esa es la verdad. No, para nada. Mira, yo me muevo en una motocicleta. Cuando por casualidad quedo emparejado con un carro al lado, ¿sabes? La gente que siente una motocicleta al lado voltea con cara de terror. Sí, es que a mí también me ha pasado. Y yo lo saludo, le sonrío, como que no pasa nada, soy gente de bien, ¿no? Pero la gente ya está aterrorizada, ve una motocicleta al lado y siente que lo van a bajar. Sí.
Y de ahí la desconfianza que se genera frente a cualquier persona que te parece rara, ¿no? Y habría que entender lo que es rara cuando estamos cargados de prejuicios, pero ahora por eso en la sociedad, en la calle nos rechazamos. Cuidado y alguien se te acerque a pedirte algo porque ya no le crees. Claro, Ajá, ¿no? o ya no sabes si te vayan a atacar o no, es la desconfianza. Sí, hay una ruptura social muy compleja que debe ser atendida más allá de los programas para rescatar, o sea, ese programa es fundamental, es lo urgente, pero hace falta una estructura profunda, real, que reorganice al país. Sí, y Pues- también que hacer el análisis adecuado de qué es lo que pasa realmente. María Salguero, creadora del mapa de los feminicidios en México, ¿dónde se recupera este mapa? ¿Dónde se puede ver? En feminicidios.mx. Feminicidios.mx, ahí está. Y me imagino que están actualizando información constantemente, ¿no es así? Sí, de hecho ahorita te quiero decir que, mira, en 2018 asesinaron a 3.607 mujeres, lo cual nos da, si promedias eso entre todos los días del año, son 9.88 mujeres. O sea, 10 mujeres diarias. Casi. No, No, pues no puede ser. ya Bien. es una... María, pues muchas gracias por haber tomado la llamada. Nuestro compromiso como comunicadores, como analistas, es continuar como productores, es continuar con el seguimiento a este tema. Te pido que mantengamos las agendas coordinadas para seguir platicando sobre este tema y muchos otros que seguramente tú tendrás también conocimiento. Gracias, María Salguero. Un abrazo a todos, hasta luego. Un abrazo para ti, buenas tardes. Pues ahí está parte de la reflexión, parte de la problemática. Me parece que es un tema que a veces parece tan complejo como tú lo dices, Edgar, pero creo que si aplicamos la ley de Pareto del 80-20 es más simple de lo que parece. Sí, ¿no? claro. Es decir, sí, si hay voluntad, sí, hay estructura, es un Estado. Por favor, Ricardo. Necesitamos dos vías. Yo he escuchado muy atento a Frida Guerrera y a María Salgado y ambas están pugnando, están exigiendo que haya justicia, que haya vigilancia, que haya castigo para los delincuentes, pero ese nada más es el 50% del trabajo, el otro 50% está en la educación. Coincide que entre los principales países promotores del feminicidio, México está en el lugar veintitantos, entre los que más asesinatos de mujeres tienen. En primer lugar está El Salvador, luego Honduras, por ahí del noveno está Venezuela. El Salvador, donde están los Mara. Así es. Además, Oye, El y décimo perdón es- que te es interrumpa. Colombia. Y la semana pasada, justamente parte del análisis que hicimos era ese foco rojo que significa Centroamérica. Esa parte de América Latina que hoy nos está surtiendo de migrantes a México que llegan hasta los Estados Unidos. Lo digo en términos sociales, no lo estoy criticando, es un fenómeno natural. Pero acabas de mencionar, Ricardo, a esos países que nosotros dijimos que son terriblemente, que están viviendo una situación terriblemente delicada, llenos de violencia, porque la gente sale de sus países precisamente por eso. El otro número es que el mayor número de niños muertos es precisamente Latinoamérica y precisamente en primer lugar Honduras, Venezuela, El Salvador y Colombia, y duplica la tasa de mujeres muertas. Pero el niño vale menos que una mujer muerta, y esto no lo estoy diciendo despectivamente. Lo que pasa es que el niño no se defiende, el niño no puede hablar, y si es un niño de meses que fue molido a golpes por el padre, pues difícilmente vamos a tener en la calle manifestaciones pidiendo que se salve a los niños. Este es el problema, que de estos 30 niños por cada 100,000 habitantes que mueren en estos países, seguramente hay 300 o 3,000 que viven violencia diaria. ¿Dónde aprende uno a asesinar mujeres? Pues en casa, en la manera como te educan, la manera como te forman. Estos niños maltratados se van a convertir en maltratadores en el futuro. El problema es que tenemos en Latinoamérica y en estos países, como ustedes bien han apuntado, una carencia absoluta de todo. De economía, de oportunidades, de profesionalismo, pero también de valores. Y estos valores son los que a un ser humano le hacen tener voluntad, le hacen tener autoestima, le hacen querer superarse todos los días, y ahí es donde tenemos que enfocarnos. 50% ok, al castigo del que ahorra ya delinque, pero el otro 50% debe estar enfocado a las nuevas generaciones. No puedes tocar a un niño, no puedes maltratarlo, mucho menos puedes asesinarlo, porque ahí estás ya cimentando el caldo de cultivo para tener los asesinatos que tenemos ahora. Pues vas contra natura, ¿no? Vas contra natura, yo creo que y eso es lo que te va descomponiendo cada vez más. Yo creo que el cierre que acaba de hacer Ricardo es exacto, preciso. A mí, la verdad, les digo,
A mí me calienta mucho esto, me enoja muchísimo, porque además del proceso que estamos viviendo en México, veo a Latinoamérica. Y más allá del elemento periodístico que significa esto, Latinoamérica y el efecto económico que hay en Latinoamérica, la deuda externa, la falta de productividad y los países potentes que han tenido siempre el pie sobre Latinoamérica. Es imposible, no se puede salir así, y puedes mirar Centroamérica y su pobreza, viajar por Latinoamérica, por Sudamérica, y la enorme pobreza que hay aún en países ricos como Brasil o como Venezuela o como Chile, países que han más o menos salido, que tienen alguna riqueza de qué hacer uso, están terribles. México, no se diga, no es casual que Latinoamérica esté en estas condiciones, y es el momento del reordenamiento económico de Latinoamérica. Y qué interesante que México tiene de todo, ¿no? Tiene de Porque todo. México tiene abundancia, tiene una riqueza en todos los sentidos enorme, pero al mismo tiempo también tiene elevados niveles de corrupción, de criminalidad, de violencia, de descomposición. Es interesante y Venezuela, dolorosa Brasil. la combinación, ¿no? Brasil perdóname Pedro, es la mayor reserva alimentaria del mundo. Brasil es el pulmón del mundo. Sí, y como sociedad yo creo que debemos echarnos un clavado para reflexionar sobre esta cultura del patriarcado que tenemos, esa cultura que somete, que no valora, que violenta. El machismo invisible, escribió transitar Marina Castañeda. a sí. una cultura más igualitaria, ¿no? Creo que es lo que es el papel y el trabajo que debemos estar todos los sectores, ¿no? Ahí tiene la reflexión de esta tarde aquí en Los Productores. Quisiera robarle un minuto al programa que sigue para agradecer la comunicación de Irma Villagómez, que nos manda saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Nos está viendo a través de Facebook. Román Ruiz, querido Román, ¿cómo estás? Dice, interesante el tema de hoy. Y quiero recordarle las plataformas en las que usted puede recuperar este programa. En iVoox, ahí están alojados todos los programas desde la primera temporada. iVoox se escribe con B la biodental y con X y W, iVoox. En iTunes también, como usuario de iPhone o de iPad, en su PC también lo puede hacer, en Spotify, en TuneIn, en Twitter, en Facebook Live y en YouTube. Ahí tiene usted todas las posibilidades. Y desde luego, a través de redam.mx, aquí estamos para atenderle con mucho gusto con nuestra programación hablada, que espero sea de su preferencia. Gracias, Ricardo Silva, Edgar Cruz, Gracias. Pedro Manzano. Muchas gracias a Guillermo Vázquez y Marisol Ruiz, que estuvieron en la producción. Gracias a Alejandro Ambrosio y Daniel Morales, y Samantha García junto con Pilar Rosales, que estuvieron en los teléfonos. Le deseo una extraordinaria tarde. A continuación, Ramón Pieza con el programa Entornos. No se salga de la red.